Gracias a todos, gracias por vuestra asistencia en este acto, gracias al secretario general técnico del Ministerio de Justicia, que viene en nombre del ministro, que una obligación de última hora le ha impedido estar aquí. Bueno, mi misión aquí es daros la bienvenida. Yo creo que así como en el siglo XX la disyuntiva fue libertad versus seguridad, que era, libertad versus igualdad, que eran las fuerzas motrices de los partidos de derecha y de izquierda respectivamente, y que ha estado 200 años, dicen que en el siglo XXI la gran disyuntiva no será libertad frente a igualdad, sino libertad frente a seguridad. Eso ya se decía en España hace unos años, en el segundo libro de Harari, Homo Deus, lo explica con más detalle. La tecnología nos está, eso ya es un lugar común, sobre todo entre vosotros, la tecnología está cambiando nuestra manera de vivir, nuestra manera de trabajar, nuestra manera de relacionarnos, y apenas ha llegado una novedad, ya nos está llegando otra innovación nueva. Hace solo unos años, pero muy poquito, se hablaba del Big Data. Cuando empezamos a entender lo que es el Big Data, nos hablan de inteligencia artificial. Cuando parece que empezamos a entender lo que es inteligencia artificial, nos hablan del Internet de las cosas. Cuando hablan del Internet de las cosas, ya nos están hablando del blockchain. Y mañana veremos de qué hablan. Pero el Big Data ya está con nosotros. Yo recuerdo haber leído en una revista americana hace relativamente poco tiempo, y lo comentábamos, que 100 likes en Google hacen que Google te conozca mejor que tus compañeros de trabajo. 150 que te conozca mejor que tus amigos. 200 likes que te conozca Google mejor que tu mujer. Y 300 likes que te conozca mejor que tú. Ahora está de moda el haber dicho la influencia de los rusos en el Brexit o en las elecciones catalanas o en la elección de Trump. Ya se dijo en la reelección de Obama. En la reelección de Obama se había contratado a una empresa inglesa que había creado 16 millones de perfiles. En la elección de Trump parece que se han creado 250 millones de perfiles, que es el censo electoral americano, más o menos. Quiero decir que eso crea una realidad absolutamente nueva y hay que ordenarla, porque eso va en contra de un sentido que Occidente tiene desde hace muchos siglos, que es el sentido de la privacidad, ¿no? Entonces ahora estamos en una época donde ya empieza la regulación. En el mes de mayo vamos a tener un nuevo Reglamento General de Protección de Datos. Yo creo que ese, junto con el Reglamento de e-Privacy, van a suponer, y la directiva NIS van a suponer unas nuevas reglas de juego. ¿Cómo van a influir, cómo van a proteger a cada uno de nosotros frente a esas acometidas invisibles de los datos personales? Yo creo que esa materia es la que en estos días, en esta jornada, coincidiendo, me parece que es el 28 de enero, el Día de la Privacidad, habrá que, vosotros tendréis que regular. A mí me gusta mucho, hace 100 años, Ortega escribió España invertebrada, y es curioso que todavía sigue siendo actual. Ortega decía que el principal defecto español, él llamaba, entonces decían compartimientos, no decían compartimentos, compartimientos estancos. Y él decía, la parte segunda del libro se llamaba Compartimientos estancos y acción directa. La tesis era, en España, luego yo creo que de eso se puede hablar muy largo, pero que en España cada uno se ocupaba de su parcela, quería defender su parcela y le importaba muy poco la parcela de los demás, cada uno tenía su compartimento estanco. A mí me parece que estamos ya muy adelantados en la superación de esa decadencia larga de España, y forma parte de esa superación el que
empezamos a colaborar. Vosotros sois un ejemplo de colaboración entre empresas, me refiero a digitales, pero hoy está aquí la prueba de esa colaboración público-privada que empieza a verse como un requisito indispensable del progreso. Yo creo que no hay más que ver lo que está haciendo China. China, hablar de sector público y sector privado es una exageración porque todo es lo mismo, pero ellos están planificando su economía a 40 años. Necesitan ingenieros electrónicos y de repente 2 años después tienen 1 millón de ingenieros electrónicos estudiando ingeniería electrónica. Quiero decir que allí no hay que pedir colaboración público-privada y sería un suicidio para los países occidentales y en concreto para España el no darse cuenta que entre nosotros tenemos que colaborar. Lo digo de otra forma y con esto termino. Todo el mundo hablamos desde hace no mucho tiempo de globalización. Hasta ahora, hasta el siglo XXI, los países nacionales éramos burbujas y cada uno decidía las cosas en su propio país. Se decía, cada burbuja se relacionaba con otras burbujas a través de la política exterior y de un instrumento de la política exterior que es la política de defensa. Pero lo demás, todo se regulaba en casa. Hoy, vosotros que lo conocéis muy bien, la política educativa, la política industrial, la política de I+D, ¿creéis que se puede regular a escala nacional? Regular, decidir, actuar. Se han roto las burbujas nacionales, estamos en un mundo global y en ese mundo global casi todo se decide fuera. Yo creo que la peor secuela, la peor de todas, de la larguísima decadencia española ha sido el aislamiento. Entonces, todavía hoy la gente no se da cuenta de la importancia que tiene el mundo internacional. Pero el precio del petróleo no se decide en Albacete, ni en Cuenca, ni en Coruña. El precio del petróleo se decide fuera de España. Y los contingentes en Europa no se deciden en Madrid ni en Barcelona, se deciden fuera. Todo eso hace que debamos extremar la sensibilidad hacia lo que es la política exterior. La protección de datos lo va a regular en gran parte la Unión Europea. Será esencial cómo lo transpongamos aquí, pero la transposición, pero la raíz va a estar en Europa. Yo creo que estamos terminando el proyecto nacional de la transición que era europeizar España y estamos empezando un proyecto nacional nuevo que todavía está en gestación, pero que no puede ser otro que la de dirigir Europa. España está llamada a dirigir Europa. No solo, pero os cuento una anécdota de un compañero mío de clase que se llamaba Diocleciano, el emperador romano. El año 295 de nuestra era, dividió el Imperio Romano en 6 diócesis. Germania, Britania, Galia, Hispania, Italia y África. En el siglo VII se perdió África. Las 5 que quedan son los 5 más importantes PIBs de Europa. Luego, las naciones, los estados es algo que duran mucho, mucho, mucho. Hay algunos más modernos que duran menos. La más larga construcción política del mundo occidental fue el Sacro Imperio. Terminó en la Primera Guerra Mundial hace exactamente un siglo. Pero las naciones duran mucho. Yo creo que esos movimientos secesionistas hay que darles justo la importancia que tienen y sentirse muy seguros de que una cosa que lleva 20 siglos es difícil que se rompa en 20 años. Pero quiero decir con esto que ha cambiado la perspectiva, que es Europa la que cada vez tiene que ir rigiendo más y que esa Europa que dividió Diocleciano, donde estaba España, España está llamada a gobernar Europa y esa es vuestra misión. Que tengáis mucha suerte y cedo la palabra al secretario general técnico.
Muchas gracias, presidente. Yo quería comenzar mi intervención, como no podía ser de otra manera, disculpando la ausencia del ministro, quien le habría encantado acompañar en esta jornada, pero a quien una obligación de última hora le ha impedido estar en esta jornada de la privacidad. He de iniciar estas palabras igualmente dando las gracias, ¿no?, por la oportunidad de estar representando al Ministerio de Justicia en una jornada de estas características, que es, en primer lugar, una jornada también de presentación de la Asociación para la Digitalización, Digitales, que sin duda ha surgido en un momento en el que el movimiento de la digitalización cobra más fuerza que nunca, ¿no? En estos días se está celebrando el Foro Económico Mundial de Davos y su fundador, Klaus Schwab, escribió un libro sobre la cuarta revolución digital, ¿no? Esta cuarta revolución industrial, probablemente lo más llamativo de ella es el escaso tiempo que se han dado los economistas para suceder a la tercera, ¿no? Y sin duda nos pone de manifiesto que la digitalización es un movimiento que tiene un impacto en todas las facetas de la vida y, por supuesto, en la privacidad, ¿no?, en esa dicotomía a la que antes hacía referencia entre libertad y seguridad. Desde esa perspectiva, creo que es sin duda un acierto que esta jornada se celebre conmemorando este próximo domingo el Día de la Privacidad y que los temas de la digitalización vayan inexorablemente unidos a los de la privacidad. Siguiendo un poco las reflexiones que seguro valiosísimas se exponen en esta jornada, yo creo que es importante abordar la cuestión de la digitalización y de la privacidad desde una doble perspectiva, ¿no?, que es la que se va a abordar en estas jornadas. Por un lado, una perspectiva normativa y, por otro lado, una perspectiva práctica. Se trata de estudiar cuáles van a ser las novedades en la regulación en la materia y, en segundo lugar, va a haber representantes de empresas que forman parte de la asociación que van a ofrecer una visión desde el negocio respecto de cuál es el impacto de esa regulación, cuál es el impacto de los nuevos retos, ¿no? Sin duda, el prepararse para la digitalización y prepararse para la privacidad supone un coste, pero ese coste es un coste bien empleado, porque hoy en día el prestigio de las empresas está inexorablemente unido a su capacidad para transmitir seguridad a sus clientes respecto del tratamiento de sus datos en el proceso de la digitalización. Ese mismo esquema puede servir para exponer el trabajo del Ministerio de Justicia en la materia, ¿no? Los avances prácticos en la digitalización y los avances normativos para prepararnos en un mundo en el que la privacidad debe ser preservada. Desde esta perspectiva práctica, sin duda, la digitalización ha llegado a todos los sectores y particularmente también al mundo jurídico, ¿no? Hablabas del Big Data y sin duda el Big Data ha llegado para quedarse. En el mundo de los despachos cada vez el uso de la información resulta más importante para prepararse para los pleitos y hay proveedores de servicios específicos para el mundo jurídico que tratan los datos y permiten saber, por ejemplo, el tiempo medio de un pleito en relación con un órgano jurisdiccional en una determinada región y en un determinado orden, ¿no? Yo creo que la prueba de que la recién constituida Junta del Colegio de Madrid nos decía su vocal, que es la vocal para los asuntos digitales, pone de manifiesto la importancia en la que los despachos se preparen también para este proceso y puedan utilizar las herramientas que le permiten, ¿no? Desde la perspectiva del Ministerio de Justicia, sin duda, la preparación para el mundo digital tiene distintas vertientes que están siendo acometidas. Por un lado, desde el punto de vista económico, me gustaría destacar que en los últimos 3 años se ha multiplicado por 4 el presupuesto en inversiones tecnológicas del Ministerio. También es de destacar el esfuerzo que está haciendo el ministro por estar en permanente contacto con los cambios que se producen en el sector digital, ¿no? Y a ello obedece la muy reciente creación de un consejo asesor
para la innovación en la justicia, que va a estar compuesto por personalidades de distintos mundos, del jurídico, del académico, pero también del empresarial y particularmente del digital, que permita que esas innovaciones sean conocidas por los representantes del Ministerio de Justicia y ganar en permeabilidad en la adaptación al cambio. Y finalmente querría destacar los logros que en esa digitalización se están produciendo, ¿no? En el territorio del Ministerio de Justicia el expediente digital es ya una realidad que está implantada, y qué decir del éxito que están teniendo las comunicaciones electrónicas como un mecanismo para comunicarse entre los profesionales del sector y las oficinas judiciales, ¿no? Que en los 2 últimos años han permitido más de 160 millones de mensajes, ¿no? Nos permite hacernos a la idea del volumen de información que está circulando a través de las redes, permitiendo una comunicación entre los profesionales y las oficinas judiciales más ágil y también más barata. Y finalmente, como reto para este año que comienza, pues estamos implantando un plan de renovación de infraestructuras tecnológicas que tiene un coste superior a 70 millones de euros y que nos debe permitir desplegar sistemas de almacenamientos y de comunicaciones más potentes, con más de 10.000 nuevos PCs y con wifi en todas las salas de visitas, ¿no? Y esto es una visión muy rápida de la preparación en la práctica que estamos llevando a cabo del mundo digital, y me voy a detener también un par de minutos en la preparación normativa, ¿no? Que es un ámbito en el que el centro directivo del que soy titular ha tenido un papel más relevante, que es la preparación del proyecto de ley orgánica de protección de datos, ¿no? Es una iniciativa normativa que está llamada a prepararnos para la adaptación al mundo europeo, ¿no? Señalabas la importancia que tiene el mundo europeo en todas estas cuestiones, y yo querría destacar que esa importancia y ese afán de la Unión Europea en la homogenización está teniendo como consecuencia un cambio en la herramienta jurídica utilizada por las instituciones europeas, cambio que en absoluto resulta baladí, ¿no? La Directiva de Protección de Datos del año 1995 ha sido reemplazada en el año 16 por un reglamento ya en vigor, pero pendiente de aplicación hasta el 25 de mayo de 2018, que ha abandonado, por lo tanto, el modelo de una directiva para sustituirlo por un reglamento. Lo mismo está pasando en ePrivacy. La directiva transpuesta por nuestra ley de servicios de comunicaciones del año 2002 está siendo en trámites de ser reemplazada por una propuesta de reglamento de ePrivacy, ¿no? En un foro de estas características no hay ninguna necesidad de explicar la diferencia entre una directiva y un reglamento, pero sí me gustaría destacar que la utilización de un instrumento directamente aplicable hace que el grado de homogenización que se persigue a nivel de la Unión Europea sea superior, y que la labor del normador interno cambie sustancialmente, ¿no? El proyecto de ley orgánica que fue presentado en noviembre en el Congreso de los Diputados es una norma que, a diferencia de la vigente ley orgánica 15/1999, no transpone una directiva, sino que adapta nuestro ordenamiento jurídico a un reglamento que será directamente aplicable. Y desde esa perspectiva no es necesario incorporar todo el contenido de ese reglamento, sino permitir que nuestro ordenamiento sea permeable a esa nueva herramienta. Y para ello es necesario depurar el ordenamiento jurídico, expulsar aquellas normas que sean contrarias y hacer uso de aquellas habilitaciones que el legislador europeo hace a los derechos nacionales, ¿no? El dictamen del Consejo de Estado emitido sobre el anteproyecto fue evacuado el 26 de octubre del año pasado, un dictamen, en fin, procediendo de la casa, cualquier elogio puede ser interpretado, ¿no?, como partidista, pero en fin, yo creo que cualquiera que se haya aproximado a esos 144 páginas de dictamen será perfectamente consciente de la profundidad y del valor que tiene ese dictamen, ¿no? Pues en él se decía que son más de 50 las remisiones que hace ese reglamento europeo al legislador nacional, ¿no? Y ese proyecto que hemos presentado en el Congreso lo que tiene por objeto, además de la depuración, es la identificación de esas habilitaciones y un uso adecuado
adecuado de las mismas. El paradigma del reglamento europeo es sustancialmente distinto, ¿no? Yo me atrevería a decir que es de inspiración anglosajona, ¿no? Ese cambio de un modelo de cumplimiento formal a un modelo de responsabilidad activa es muy propio de los países anglosajones y va a suponer a las empresas que tengan que llevar a cabo una evaluación del nivel de riesgo que asumen en los tratamientos de los datos. Y entonces, en fin, me atrevería a decir que es el momento de la madurez en el tratamiento de los datos, ¿no? Bueno, yo soy padre, pero de niños pequeños, ¿no? Como hijo, lo que menos me gustaba oír es eso de bueno, haz lo que creas que debes hacer, ¿no? Bueno, porque suponía que me pusieran una responsabilidad. Bueno, pues este grado de madurez alcanza el sector y es el momento de poner en sus manos las evaluaciones de los impactos y, por supuesto, con la supervisión de la Agencia de Protección de Datos, que ha tenido un papel muy activo y nos ha prestado una ayuda valiosísima en todo el proceso normativo y que está desarrollando una labor de difusión importantísima. Pues esa supervisión debe quedar garantizada para la tranquilidad de todos los titulares de los datos, ¿no? Termino como empezaba, ¿no? Con esa referencia a la cuarta revolución industrial, con una cita de Leonardo da Vinci, ¿no? que refiriéndose al momento que le tocó vivir, el Renacimiento, decía que no era una época de cambios, sino un cambio de época, ¿no? Y a nosotros nos ha tocado también vivir este cambio de época en lo digital, y yo creo que jornadas de estas características, con especial dedicación a la privacidad, al reto digital, a su impacto en las empresas, nos prepara a todos para reflexionar y para avanzar en la línea de las directrices de la Unión Europea. Muchas gracias.